Recuerdo el instante exacto en que mi reflejo dudó antes de copiarme, como si el cristal supiera algo que yo desconocía y estuviera decidiéndose decir la verdad. Estaba en el baño de mi apartamento, con la luz sobre el espejo parpadeando como siempre cuando el cableado se sobrecalentaba, mi rostro medio en sombras, medio expuesto. Debería haber sido un momento normal, solo yo, una mañana cualquiera. Pero algo dentro de mí ya se estaba desmoronando. Me había despertado con una extraña presión tras las costillas, una silenciosa insistencia en que ese día no se quedaría pequeño. No sabía por qué. Solo sabía que no podía quitarme de la cabeza la sensación de que estaba a punto de perder algo que había fingido ser toda mi vida. Durante años, aprendí a desenvolverme en el mundo como él. Primero aprendí la postura, hombros rectos, barbilla levantada lo justo para parecer segura, pero no orgullosa. Después, aprendí la voz, ese tono mesurado que transmitía autoridad incluso cuando yo dudaba. Aprendí que sonrisas eran aceptables, que emociones podía mostrar sin peligro y cuáles debía tragar rápido, como pastillas sin agua. Todos elogiaron lo bien que interpreté el papel. Nadie me preguntó si encajaba. Sus fragmentos estaban por todas partes, en la forma en que mi ropa colgaba en líneas rectas y obedientes, en cómo sonaba mi nombre cuando lo pronunciaban en voz alta, sólido, confiable, indiscutible. Llevaba ese nombre como una armadura. Y durante mucho tiempo, funcionó. Alejó las preguntas. Me mantuvo empleado, respetado, invisible en los aspectos que importaban. Pero los sueños tienen una forma de sobrevivir incluso a la armadura más resistente. Comenzaron en silencio, casi con educación. No eran fantasías, ni escenas, sino sensaciones. El peso imaginario de un cabello más largo rozando mi cuello. El suave alivio de dejar descansar las manos en lugar de apretarlas. El extraño consuelo de verme desde la distancia y no inmutarme. Estos pensamientos llegaban sin previo aviso, se quedaban como la niebla y luego se retiraban cuando me obligaba a volver a la rutina. Me decía que todos se preguntaban cómo sería vivir de otra manera. Me decía que la curiosidad no era una confesión. Aún así, empecé a notar cómo mis ojos seguían ciertas siluetas en los escaparates, cómo mi respiración se ralentizaba al pasar junto a expositores de telas que se movían en lugar de estar quietos. A veces notaba cómo la palabra ella resonaba en mi interior, no con fuerza, sino con insistencia, como una melodía que reconocía pero no podía identificar. Cada vez que ocurría, sentía calor y miedo a la vez, como si estuviera sosteniendo algo frágil que podría romperse si lo nombraba. La primera grieta real llegó el día que encontré la caja. Estaba escondida entre papeles viejos en el fondo de mi armario. Una simple cosa de cartón que no recordaba tener. Al abrirla, el olor a polvo y tela se apoderó de mí, y mi corazón empezó a latir demasiado rápido para una acción tan insignificante. Dentro había cosas que había olvidado, o quizás borrado deliberadamente de mi memoria. Una blusa sencilla de un azul apagado, suave al tacto. Una bufanda doblada con cuidado, como si alguien se preocupara por mí. Un par de zapatos planos que nunca me habían quedado bien, pero que una vez me hicieron sonreír. Me senté en el suelo con la caja entre las rodillas, la espalda contra la pared del armario, respirando como si hubiera corrido una larga distancia. Me temblaban las manos al tocar la tela, no de emoción exactamente, sino de reconocimiento. Esto no era nuevo. Estaba volviendo. Me dije que simplemente los abrazaría. Solo recordar, solo reconocer una versión pasada de mí que había existido brevemente, en silencio, antes de ser encerrada por practicidad. Pero el espejo estaba allí, a solo unos pasos, y parecía más ruidoso de lo habitual, como si me llamara. Cuando finalmente me paré frente a él de nuevo, sosteniendo la blusa contra mi pecho, algo cambió. Mi reflejo no parecía ridículo. No parecía una broma. Parecía inacabado, como un boceto esperando color. Incliné la cabeza, observé las líneas de mi rostro, la tensión en mi mandíbula, como se suavizaban mis ojos al dejar de intentar parecerme a algo. El miedo vino después, agudo y familiar. ¿Qué significaría esto? ¿A quién decepcionaría? ¿Cuánto de mi vida se basó en la suposición de que nunca haría estas preguntas en voz alta? Imaginé conversaciones que aún no habían sucedido. Amigos en silencio, familiares eligiendo palabras con cuidado, desconocidos decidiendo quién era yo con solo una mirada. El peso de todo aquello me oprimía hasta que casi lo dejé todo. Casi. En cambio, me probé la blusa. La tela se asentó sobre mi piel como una respiración contenida que finalmente se libera. No me transformó. No resolvió nada. Pero hizo algo mucho más peligroso. Se sentía bien de una manera que no requería explicación.
Mis hombros se relajaron sin instrucciones. Mi postura se suavizó. Por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, mi cuerpo no estaba actuando. Simplemente existía. Me miré de verdad, y el espejo ya no dudó. Reflejaba a alguien al borde de una verdad. Alguien hecho de fragmentos y sueños que colisionaban en tiempo real. No vi a una mujer acabada. No vi a un hombre disfrazado. Vi una pregunta viva y palpitante. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, surgían imágenes, no escenas dramáticas, sino pequeñas posibilidades. Caminar diferente, que me trataran de otra manera, sentirme a gusto en mi propia piel en lugar de alquilar espacio. El miedo no se fue, pero cambió de forma. Se convirtió en la sombra de la curiosidad en lugar de su enemigo. Empecé a comprender que él no era una mentira. Era un capítulo. Me había traído hasta aquí, me había protegido cuando lo necesitaba. Pero él nunca estuvo destinado a ser la historia completa. Los sueños de ella no intentaban borrarlo. Pidieron ser reconocidos, tener espacio para crecer. Mientras el amanecer se colaba por la ventana, pálido e incierto, me hice una promesa silenciosa. No sabía a dónde me llevaría. No sabía que perdería o ganaría. Pero prometí que dejaría de fingir que no había oído la voz que me llamaba, esa que sonaba más a alivio que a rebelión. Porque una vez que notas la diferencia entre sobrevivir y llegar a ser, ya no puedes dejar de verla. Para la segunda mañana, el silencio en mi interior había cambiado de textura. Ya no estaba vacío. Era expectante, como una habitación preparada para alguien que aún no había llegado. Seguí mi rutina habitual con una conciencia desconocida, como si me observara a mí mismo desde detrás de mis propios ojos. Cada movimiento parecía ligeramente exagerado. Cada gesto, ensayado. Lo que lo caracterizaba seguía ahí. Mi andar, mi voz al saludar al vecino en el pasillo, la expresión neutra que llevaba como un uniforme. Pero ahora podía sentir el esfuerzo que me costaba mantenerlos. Me sorprendió lo rápido que fingir empezó a resultar pesado una vez que reconocí que, de hecho, era fingir. Todo el día, pequeños momentos me oprimieron, poniendo a prueba mi determinación. Un reflejo en la ventana oscura de una oficina que se prolongó un segundo más de lo debido. La forma en que mis hombros se tensaban instintivamente cuando alguien pronunciaba mi nombre, ese sonido de siempre y confiable que de repente parecía prestado. Me pregunté cuántas veces me había estremecido así antes sin darme cuenta de las señales que mi cuerpo me enviaba mientras mi mente insistía en que todo estaba bien. El trabajo era especialmente difícil. Me sentaba en mi escritorio, rodeada de conversaciones sobre plazos y números. Asentía en el momento oportuno, sonreía cuando era necesario. Pero en mi interior mis pensamientos estaban en otra parte. No dejaba de recordar cómo la blusa me había rozado la piel, cómo mi respiración se había calmado, cómo mi reflejo se había suavizado. Ese recuerdo me perseguía como un secreto silencioso, uno que hacía que el mundo a mi alrededor se sintiera ligeramente desenfocado. Durante el almuerzo, me sorprendí observando cómo se movían las mujeres a mi alrededor, no con envidia exactamente ni con la intención de imitarlas, sino con reconocimiento. La forma en que ocupaban el espacio sin disculpas ni rigidez, la naturalidad de sus gestos, la expresividad emocional que no requería justificación. Me pregunté cómo sería dejar que mi cuerpo hablara sin traducirlo todo primero. La idea era emocionante y aterradora a la vez. La verdadera tensión llegó después, cuando me invitaron a una reunión después de trabajo. Era el tipo de evento al que solía ir por costumbre. Otra oportunidad para actuar con normalidad y convicción. Esa noche, mientras estaba en mi apartamento, mirando el armario, mi mano se movía entre la ropa que me resultaba familiar y la caja que había devuelto a su escondite. Mi corazón latía con fuerza como si estuviera eligiendo entre dos futuros en lugar de dos atuendos. Elegí la ropa que me resultaba familiar, pero la elección me pareció vacía. Al salir, me di cuenta de algo importante. Incluso cuando me vestía como él, ya no era plenamente él. La consciencia había cambiado las reglas. Los fragmentos ya no encajaban tan bien como antes. En la reunión, las risas y la música llenaban el espacio, pero me sentía extrañamente distante, como si estuviera un poco desfasado del resto. Alguien hizo una broma sobre las apariencias, sobre saber quién eres, y me cayó más fuerte de lo que debía. Me disculpé antes de tiempo, alegando cansancio, aunque la verdad era más compleja. Estaba cansado, sí, pero no como ellos suponían. Caminando a casa, las luces de la ciudad se difuminaban en halos suaves, y sentí una creciente certeza en mi pecho. No era una fase que pudiera simplemente esperar. Los sueños de ella ya no eran abstractos ni distantes. Estaban entrelazados en mi vida diaria,
coloreando todo lo que hacía. Ignorarlo se sentía menos como autocontrol y más como autoconfianza. De vuelta en mi apartamento, esta vez no lo dudé. Recuperé la caja y la puse sobre la cama, abriéndola con cuidado y reverencia. Me cambié lenta y deliberadamente, permitiéndome sentir cada sensación sin prisas ni juicios. Cuando me paré frente al espejo de nuevo, algo nuevo sucedió. Sonreí. Era una sonrisa pequeña, casi tímida, pero real. Mi postura cambió sin que nadie me lo indicara. Mi expresión se suavizó y, por un instante fugaz, el miedo se aflojó. No me había transformado. Todavía no, pero estaba más cerca de la alineación que nunca. El reflejo que me devolvía la mirada parecía menos un impostor y más una posibilidad. Esa noche, sentada al borde de la cama, envuelta en silencio y tela, y pensando, comprendí que lo más difícil no era cambiar la forma en que el mundo me veía. Era aceptar que merecía verme con claridad, incluso si esa claridad trastocaba todo lo que creía saber. No tenía respuestas. No tenía un plan. Pero había cruzado una línea invisible. Y ya no había ignorancia de lo que ahora sabía. Los fragmentos de él empezaban a reorganizarse, y los sueños de ella ya no se conformaban con seguir durmiendo. El cambio de la consciencia a la intención ocurrió silenciosamente, sin ceremonias, y eso, de alguna manera, lo hizo más aterrador. Una vez que dejé de preguntarme si esto era real y comencé a preguntarme cómo vivir con ello, todo se sintió más agudo, más arriesgado, más irreversible. Empecé a prestar atención a mi reflejo en otros lugares, no solo en espejos, puertas de cristal, ventanas de coche ni en la superficie oscura de mi teléfono cuando se apagaba. Ya no buscaba pruebas de feminidad o masculinidad. Buscaba congruencia. Hubo momentos en que me vi fugazmente en pleno movimiento y sentí una calma inesperada, como si mi cuerpo hubiera dejado de discutir consigo mismo por un instante. Esos momentos no duraron, pero dejaron una huella como la calidez tras el ocaso de la luz del sol. El mundo, mientras tanto, seguía tratándome como siempre, y ese contraste creó una extraña presión en mi interior. La gente me hablaba con suposiciones familiares, me transmitía expectativas que había albergado durante tanto tiempo que se sentían ingrávidas hasta que dejaron de serlo. Cada referencia casual a quien se suponía que debía ser, me impactaba con un golpe sordo. No tan doloroso como para reaccionar, pero sí lo suficientemente pesado como para acumularse. Empecé a escribir en mi diario a altas horas de la noche, anotando cosas que aún no podía decir en voz alta. Escribí sobre el miedo. No sobre el miedo dramático, sino sobre el miedo práctico. Perder la tranquilidad, perder la aceptación, perder la simplicidad de transitar por los espacios sin ser cuestionado. También escribí sobre el duelo, aunque me sorprendió. Dolor por la versión de vida que había asumido que viviría, aquella con caminos claramente marcados y hitos predecibles. Dejar ir esa certeza fue como salirse de un mapa. Y, sin embargo, a través de todo ello, sentí alivio. Un alivio constante y arraigado que provenía de dejar de manipularme. No me lo estaba inventando. No estaba rota. Estaba respondiendo a algo verdadero, algo que había esperado pacientemente mientras aprendía a escuchar. Una tarde, tomé una decisión que me pareció pequeña y monumental. Fui de compras, sin dramatismo, sin impulsividad, con cuidado, deliberadamente, como quien manipula un objeto frágil. Elegí una tienda tranquila, con iluminación neutra, lugares donde nadie se quedara mucho tiempo. Mi corazón se aceleraba mientras miraba. Cada movimiento parecía más ruidoso de lo que probablemente era. Toqué telas, comparé colores, presté atención a lo que me relajaba el pecho en lugar de apretarlo. En el probador, sola tras una puerta cerrada, me quedé quieta un buen rato antes de probarme nada. Cuando finalmente lo hice, la experiencia no fue eufórica. Fue una experiencia que me enraizó, normal. La ropa no me cambió. Me reveló. Me mostró cuánta tensión había estado cargando, cuánto de mi postura había sido defensiva en lugar de natural. Me observé con curiosidad en lugar de juzgarme, notando lo que sentía que encajaba y lo que no, permitiéndome aprender en lugar de sacar conclusiones. Al volver a salir al mundo después, vestida como siempre, algo dentro de mí cambió para siempre. Había cruzado otro umbral invisible. Ahora sabía, no imaginaba, lo que se sentía al habitarme con más honestidad. Ese conocimiento era irreversible. El primer momento de resistencia externa no se manifestó como confrontación, sino como confusión. Alguien con quien interactuaba habitualmente dudaba antes de dirigirse a mí. Se trababa con las palabras y luego continuaba como si nada hubiera pasado. Esa pausa resonó en mi cabeza durante horas.
Confirmó lo que sospechaba. El cambio ya no era completamente interno. Era perceptible, aunque nadie lo nombrara aún. Oscilaba entre el deseo de retirarme y el deseo de avanzar con decisión para declarar algo que aún estaba definiendo. La tensión entre esos impulsos era agotadora. Pero poco a poco aprendí que el avance no tenía por qué ser ruidoso. Podía ser gradual, intencional. Mío. Una noche, tarde, me paré junto a mi ventana, con las luces de la ciudad parpadeando como señales lejanas, y reconocí algo que había evitado decir incluso en mi diario. No perseguía una fantasía. Respondía a una identidad que había sobrevivido años de silencio. Los sueños de ella no eran escapismo. Eran orientación. Apuntaban hacia una versión de mí misma que se sentía sostenible, respirable, real. Por primera vez me permití imaginar un futuro no construido sobre la resistencia, sino sobre la tranquilidad. La idea me asustaba más que cualquier otra cosa porque significaba creer que merecía esa tranquilidad. Y una vez que empiezas a creer eso, no hay vuelta atrás a la simple supervivencia. Aún no sabía qué le diría al mundo. No sabía cuándo ni cómo, pero sabía que algo esencial había cambiado. Ya no estaba negociando si este viaje era válido. Estaba negociando cómo recorrerlo sin desaparecer. La cuarta parte de mi viaje comenzó en el momento en que me di cuenta de que el secretismo ya no era neutral. Me moldeaba activamente, dividiendo mis días en compartimentos que cada vez era más difícil separar. Lo noté primero en mi respiración, cómo se tensaba en público y se relajaba en cuanto estaba sola, cómo mis hombros se elevaban cada vez que me sentía observada y luego se desplomaban cuando la puerta se cerraba tras mí. No había cambiado mucho por fuera, no de una forma que nadie pudiera señalar con certeza, pero por dentro vivía dos ritmos, y el cambio constante entre ellos era agotador. Empecé a practicar la honestidad en privado, no con declaraciones, solo con presencia. La mañana empezó diferente. Me movía más despacio, con más deliberación, dejando que mis gestos fueran lo que querían ser antes de corregirlos. Algunos días me sorprendía a mitad de un movimiento y reía suavemente, no por burla, sino por reconocimiento. Estaba desaprendiendo años de autocomplacencia y el proceso era incómodo, imperfecto, humano. El espejo dejó de ser un juez y se convirtió en un colaborador. Ya no le preguntaba quién se suponía que era. Le preguntaba cómo me sentía. Había días en que me veía cansada, confusa, incompleta, y lo aceptaba sin entrar en pánico. Otros días, algo suave y desconocido afloraba en mi expresión, y me aferraba a esos momentos como prueba de que el progreso no siempre se anunciaba a bombo y platillo. El verdadero desafío llegó cuando me di cuenta de que una persona podía cambiarlo todo. Yo, en una conversación con otra. Ocurrió durante una tarde tranquila con una amiga en quien confiaba, alguien cuya presencia siempre me había sentido arraigada. Nos sentamos frente a frente hablando de cosas cotidianas, pero mi mente estaba en otra parte, ensayando frases que no estaba lista para decir. Mi corazón se aceleraba como si me preparara para confesar un crimen en lugar de compartir una verdad. No dejaba de pensar, si no hablo ahora, quizá nunca lo haga. Las palabras no salían con claridad. Eran vacilantes, fragmentadas, envueltas en descargos y pausas nerviosas. No me etiqueté. No lo expliqué todo. Simplemente admití que me estaba cuestionando, que estaba cambiando, que no me sentía del todo identificada con la persona que todos creían que era. Decirlo en voz alta fue como meterse en agua fría. Impactante al principio, luego extrañamente esclarecedor. Escucharon de verdad. No hubo una reacción dramática, ni una comprensión instantánea, pero sí interés. Preguntas hechas con delicadeza, silencios guardados con respeto. En ese espacio, comprendí algo profundo. Ser visto, aunque fuera parcialmente, era menos aterrador que estar a solas con la verdad. Después de esa conversación, el mundo no se derrumbó. Nada cambió visiblemente. Y, sin embargo, todo se sentía diferente. El secreto había pasado de ser una carga privada a una conciencia compartida, por pequeña que fuera. Caminé a casa más ligero, no porque todos mis miedos se hubieran desvanecido, sino porque había dejado de cargar con ellos completamente solo. Con eso llegó una nueva tensión. Una vez que dejas que alguien te vea, se vuelve más difícil esconderse de los demás. Empecé a notar la frecuencia con la que meditaba a mitad de frase, la frecuencia con la que me tragaba expresiones o reacciones. Cada represión parecía ahora más deliberada, menos automática. La consciencia había agudizado las aristas. Hubo momentos de duda, noches enteras, en los que me preguntaba si estaba sobreinterpretando mis sentimientos,
si este camino me llevaría a más confusión en lugar de claridad. Extrañaba la simplicidad de no saber. Aprendí que la ignorancia puede sentirse como paz cuando aún no la reconoces como ausencia. Pero luego hubo momentos que me volvieron a conectar con la tierra. Como la noche en que me vi reflejada en el espejo del ascensor, relajada, sin reservas, con el rostro más suave de lo que recordaba. Por una fracción de segundo, la vi, aún no completamente formada, sin nombre, pero presente. El reconocimiento me provocó un escalofrío silencioso, seguido de calma. No la perseguí. La dejé pasar, confiando en que volvería. Empecé a comprender que este viaje no se trataba de reemplazar una identidad por otra. Se trataba de permitir que una verdad interior se oxigenara gradualmente, de forma segura. Los fragmentos de él seguían siendo útiles, protectores, familiares, pero ya no eran suficientes. Los sueños de ella se volvían menos abstractos, más corpóreos, moldeando mi forma de moverme por el espacio y pensar en el futuro. Al quedarme dormido una noche, me di cuenta de que ya no me preguntaba si podía explorar esa parte de mí. Me preguntaba cómo hacerlo con integridad, paciencia y cuidado por mí mismo y por quienes me rodeaban. Esa pregunta me pareció un progreso. El camino por delante seguía siendo incierto, lleno de riesgos que aún no había afrontado. Pero por primera vez, la incertidumbre no me pareció una amenaza. Me pareció una oportunidad. La quinta fase comenzó no con confianza, sino con la exposición, esa sutil que no se anuncia, sino que se filtra en la vida cotidiana hasta que te das cuenta de que no hay una línea clara entre quién eres en privado y quién aparentas ser en el mundo. Empecé. Observaba la frecuencia con la que la gente me respondía de forma diferente, incluso cuando nada obvio había cambiado. Las conversaciones se sentían más cálidas o, en ocasiones, más cautelosas. Mi contacto persistía de maneras desconocidas. Era como si mi alineación interna ajustara la frecuencia con la que seguía adelante y otros respondían sin entender muy bien por qué. Esto me reconfortó y me inquietó a la vez. No había hecho ninguna declaración, pero algo en mí ya no se disimulaba. Empecé a experimentar con la expresión de maneras que me hacían sentir segura, pero honesta, sin cambios drásticos, solo decisiones. La forma en que me peinaba, los colores que elegía por la mañana, la cadencia de mi habla cuando dejaba de controlarla. Cada decisión conllevaba una pregunta silenciosa. ¿Puedo existir así? Y cada vez que el mundo no se derrumbaba, la respuesta se hacía más clara. Aún así, el miedo a ser malinterpretado ensombrecía cada paso. Me preocupaba quedar reducida a suposiciones, que la gente solo viera una narrativa superficial en lugar del minucioso trabajo interno que me había traído hasta aquí. Me preocupaba que la vulnerabilidad se confundiera con incertidumbre, que la amabilidad se interpretara como debilidad. Estos miedos no eran abstractos, eran aprendidos, heredados de años de observar cómo se trataba la diferencia. Una tarde, la tensión finalmente afloró. Un colega hizo un comentario casual. Nada evidente, nada cruel, pero con un toque de curiosidad que no era del todo amable. Sentí una opresión en el pecho y mis viejas defensas se alzaron instintivamente. Por un instante, consideré retirarme, recomponer sus fragmentos con precisión y desaparecer de nuevo en la expectación. En cambio, hice algo nuevo. No actué, no expliqué demasiado. Simplemente permanecí presente. Respondí con calma, con honestidad, sin dar más de lo que estaba dispuesta a compartir. El momento pasó. La conversación continuó. Y en esa silenciosa victoria, sentí que algo se consolidaba en mi interior. No necesitaba permiso para existir tal como me estaba convirtiendo. Esa comprensión cambió mi relación conmigo misma. Dejé de considerar este viaje como algo que debía justificar. No era una etapa que defender ni una rebelión que discutir. Fue un proceso de desarrollo. Sus sueños no exigían reconocimiento inmediato del mundo. Me exigían coherencia. En casa, mi espacio empezó a reflejar esa verdad. La caja desapareció, no porque ya no la necesitara, sino porque ya no era precisa. Esas partes de mí no debían estar ocultas tras el papeleo. Estaban integrados en mi vida, visibles al abrir los cajones, presentes al elegir qué ponerme. El acto de reorganizar se sentía simbólico, como reorganizar la arquitectura interior para que coincidiera con la persona en la que me estaba convirtiendo. Aún había noches de duda. Noches en las que el futuro se cernía sobre mí, llenas de conversaciones que aún no había tenido. Decisiones que no estaba lista para tomar. Esas noches me recordaba a mí mismo que la claridad no siempre es inmediata. A veces llega como una dirección, no como un destino. Me encaminaba hacia algo más verdadero, aunque aún no pudiera definirlo con claridad. Una noche,
Mientras caminaba a casa bajo un cielo pálido bañado por la luz de la ciudad, sentí una inesperada sensación de paz. Ni emoción, ni alivio, sino paz. La que surge de la alineación, no de la resolución. Me di cuenta de que ya no contaba los días ni medía mi progreso. Vivía cada momento más cerca de mí que nunca. Los fragmentos de él se asentaban en mi memoria, sin desaparecer, pero ya no dominaban el presente. Los sueños de ella despertaban lenta y cuidadosamente, moldeando mi sentido del futuro con paciencia en lugar de urgencia. No me apresuraba hacia una identidad. Estaba permitiendo que una emergiera. Y en esa concesión, encontré algo inesperado. Confianza. Confianza en mi propia percepción. Confianza en que podía navegar la incertidumbre sin perderme. Confiaba en que llegar a ser no requería espectáculo, solo honestidad sostenida en el tiempo. Al girar la llave en mi puerta esa noche, comprendí que el trabajo más duro no estaba por delante. Estaba sucediendo ahora en estas decisiones silenciosas, en la valentía de permanecer abierto incluso cuando la claridad parecía incompleta. Y por primera vez, ese trabajo no solo se sintió necesario, sino que valió la pena. La sexta etapa llegó con una carga inesperada. Visibilidad, no de las fuertes, sino la tranquila certeza de que ya no me escondía, incluso cuando no decía nada. Empecé a sentirla en salas llenas de gente. La forma en que las conversaciones parecían reorientarse sutilmente a mi alrededor. La forma en que las pausas se alargaban un poco más cuando hablaba. Nadie me confrontaba. Nadie nombró nada. Pero podía sentir la diferencia como una corriente bajo aguas tranquilas. No era hostil. Era curiosa, a veces incierta, a veces cálida, y me obligó a confrontar una verdad que había estado posponiendo. Vivir con honestidad eventualmente invitaría a la interpretación, la pidiera o no. Al principio, esa constatación me provocó pánico. Analicé cada interacción, cada mirada, cada cambio de tono, buscando señales de rechazo. Viejos hábitos resurgieron. El instinto de encogerme, de suavizar las cosas, de volverme aceptable. Pero algo había cambiado. Esos hábitos ya no funcionaban como antes. Actuar me parecía más pesado que arriesgarme. El silencio parecía más fuerte que la verdad. Hubo un instante, breve y casi olvidable, que lo aclaró todo. Estaba haciendo cola en una cafetería, absorto en mis pensamientos, cuando el barista me saludó con una naturalidad que me sobresaltó. No hubo vacilación, ni suposición rígida, solo una calidez natural que me recibió tal como estaba. No se trataba de etiquetas ni de presentación. Se trataba de energía. Me alejé con la taza temblando ligeramente en las manos, dándome cuenta de lo hambrienta que había estado de interacciones que no exigieran corrección. Ese momento me acompañó más de lo debido. Me hizo preguntarme cuántas conexiones me había perdido al insistir en encajar en un rol en lugar de habitarme. También me hizo más valiente. Empecé a permitirme ser emocionalmente legible. Dejé de aplanar mis reacciones. Cuando algo me conmovía, lo dejaba ver. Cuando tenía dudas, lo admitía. No eran declaraciones de identidad. Eran permisos otorgados internamente con un efecto dominó. Las personas respondían de forma diferente. Algunas se inclinaban, otras se apartaban. Ambas reacciones me enseñaron algo valioso. La autenticidad filtra tu mundo. No todos se adaptaron fácilmente. Algunos conocidos se distanciaron. Las conversaciones se volvieron educadas y superficiales. Su incomodidad reflejaba las dudas que alguna vez tuve sobre mí mismo, y reconocerlo suavizó el dolor. Ahora entendía que mi crecimiento desafiaría a otros simplemente por existir. Eso no fue crueldad. Fue consecuencia. Al mismo tiempo, surgió un apoyo inesperado. No afirmaciones dramáticas, sino constancia. Un amigo que me contactaba con más frecuencia. Un compañero de trabajo que optaba por un lenguaje inclusivo sin hacer alarde de ello. Estos gestos se acumularon silenciosamente, construyendo una base sobre la que no me había dado cuenta de que estaba parado. No estaba tan sola como temía. En mi interior, algo fundamental se estaba reorganizando. Los fragmentos del ya no estaban en conflicto. Estaban retrocediendo en el contexto. Podía apreciar lo que esa versión de mí me había proporcionado sin necesidad de habitarlo por completo. Los sueños de ella, antes frágiles e inciertos, estaban cobrando estructura. No era una imagen, ni una fantasía, sino una sensación de continuidad. Un futuro que no requería una negociación constante. Una noche, mientras me preparaba para dormir, vi mi reflejo sin vigilancia. No lo analicé, no lo juzgué, solo lo reconocí. No intenté definir lo que veía.
Simplemente reconocí que la persona que me devolvía la mirada me resultaba familiar de una manera que nunca antes había experimentado. Familiar, no porque la conocía de siempre, sino porque por fin la escuchaba. Esa fue la noche en que comprendí que la autoaceptación no es una decisión única. Es una práctica, una decisión diaria de confiar en tus señales internas, incluso cuando el mundo exterior no te ha alcanzado del todo. Y una vez que te comprometes con esa práctica, retroceder se vuelve más difícil que avanzar. Me dormí con los pies en la tierra, consciente de que el camino por delante aún me deparaba conversaciones, desafíos y momentos de miedo. Pero ya no lo sentía como amenazas a mi existencia. Lo sentía como parte de la vida real. Ya no me estaba construyendo a partir de fragmentos. Me estaba volviendo continuo, entrelazado por la honestidad, la paciencia y un creciente sentido de pertenencia dentro de mi propia piel. La comprensión final no llegó como una revelación ni un punto de inflexión drástico. Llegó como una calma firme, de esas que solo se perciben cuando el caos deja de narrar cada pensamiento. Desperté una mañana y comprendí, sin emoción ni miedo, que ya no esperaba convertirme en alguien. Ya lo era. Los días habían dejado de parecer ensayos. Sentía una continuidad. Recorrí mi apartamento, las calles, las conversaciones, con una calma que me sorprendió. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no me sentía dividida. Los fragmentos del seguían formando parte de mí, pero se habían suavizado, convirtiéndose en historia en lugar de obligación. Podía apreciar la resiliencia, la protección y la estructura que me había dado sin confundir esos rasgos con una jaula. No era algo que descartar, era algo a lo que agradecer. Y al agradecerle, me sentí libre de dejarlo descansar. Los sueños sobre ella ya no eran sueños. No eran fantasías de perfección ni de escape. Eran tiempo presente. En la forma en que mi cuerpo se sostenía sin instrucciones, en la forma en que mis emociones afloraban sin disculpas, en la forma en que ya no me estremecía al imaginar mi futuro y verme claramente dentro de él. Ella no era una idea que perseguía. Era el yo al que finalmente le permitía ocupar espacio. Aún había desafíos. Siempre los habría. No todos lo entendían. No todos los espacios se sentían seguros ni fáciles. Pero esas dificultades ya no parecían evidencia de mi error. Se sentían como fricción contra algo real. Y las cosas reales que había aprendido no desaparecen bajo presión. Revelan su forma. Una noche, de pie, solo, con la ciudad extendiéndose ante mí, volví a ver mi reflejo en el cristal. Esta vez no dudó, no cuestionó nada. Me acompañó con firmeza, con calma, como diciéndome, «Ya estás aquí». Sentí una silenciosa emoción subirme al pecho. No triunfo, ni alivio, sino pertenencia. Comprendí entonces que la transformación no se trata de cruzar una meta. Se trata de integración, de dejar que cada parte de uno exista sin jerarquías ni vergüenza, de elegir la presencia sobre el rendimiento, la verdad sobre la costumbre. El viaje no había borrado mi pasado. Lo había recontextualizado. Todo lo que había sido me había conducido hasta aquí. No necesitaba que el mundo comprendiera de inmediato quién era. Solo necesitaba dejar de abandonarme. Y una vez que lo hice, todo empezó a alinearse de forma natural, imperfecta y hermosa. Me alejé del cristal y llevé conmigo esa comprensión, no como una declaración, sino como una base. Lo que viniera después, lo afrontaría completo, porque ya no era fragmentos ni sueños. Era yo mismo.